gracias. Bueno, hoy hemos preparado 13 secciones para nuestros oyentes para compartir. Uno es el primero que vamos a desarrollar enseguida, es un informe acerca de la denuncia que hiciera Amnistía Internacional hace unos meses atrás acerca de la actividad antidemocrática en redes sociales, especialmente en Twitter, sí, que tiene lugar en nuestro país. Es exactamente un documento muy fundamentado, muy documentado, y me parece que es oportuno que tengamos la oportunidad de avanzar sobre él y analizarlo un poquito más en profundidad. En segundo lugar, vamos a tener con nosotros a Cristian Bacín en nuestra sección Héroes sin capa, quien ha tenido una interesante actividad política y social en la provincia y actualmente administra y conduce un merendero en Palmira. Y bueno, acerca de esa actividad social queremos que nos cuente cuál es el progreso de esa actividad social. Y finalmente vamos a estar con Andrés Casabán, miembro de la Fundetra, quien nos va a contar acerca de la visita de Felipe Solá y la presentación de su libro en Mendoza. Así que exactamente, eso me parece que es lo que tenemos para hoy, si no me equivoco, Gonzalo, ¿no? Sí, así es. Bien, fantástico. Fantástico. Bueno, entonces vamos a entrar en el primer bloque, en la primera parte de esto, sí, con el informe de Amnistía Internacional. Perfecto. Bueno, si vos me dejas hacer algunas consideraciones previas como para que podamos ir entrando en el tema y el porqué, el análisis de este documento. La UNESCO, cuando hace referencia a la libertad de expresión, utiliza una frase bastante significativa, que es hablar sin riesgo. Y entonces esto nos lleva a este tema que es la libertad de expresión. Sabemos que la libertad de expresión es una libertad del individuo. Esta libertad sirve tanto para articular sus opiniones, sus ideas, y fundamentalmente esto tiene que ser en un marco en el que no exista temor, ni represalias, ni censuras, ni sanciones por las opiniones o ideas que vierta. Esta libertad de expresión ha tomado, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el año 48, el valor de derecho humano, ¿no? Y claramente o sintéticamente lo definen como el derecho que tiene todo el mundo, cualquier persona, cualquier ciudadano, a opinar sin interferencias, el derecho de todos a su libertad de expresión. Y esta libertad de expresión, ¿qué incluye? Y bueno, es la libertad de buscar, de recibir, de difundir información, ideas de cualquier tipo, independientemente de las fronteras, y además, lógicamente, puede ser de una manera oral, escrita, impresa, y también adelantándonos un poco, hoy muy importante a través de las redes sociales. Lógicamente, como todos los derechos, este derecho a la libertad de expresión tiene una limitación. Ahora, ¿cuáles serían estas limitaciones naturales de las que nosotros podemos hablar respecto al derecho a la libertad de expresión? Lógicamente son las difamaciones, las calumnias, la obscenidad, la sedición, la incitación a la violencia, las informaciones calificadas, una violación a los derechos de autor, a los derechos a la intimidad, a los derechos a la privacidad de una persona o de la sociedad, ¿no? Dicho esto, ¿cuál es y por qué es tan importante o fundamental esta libertad de expresión en la democracia? Si nosotros, tomando algunos autores que entienden que la democracia en la que hoy vivimos es este gobierno elegido por cada uno de los miembros de la sociedad, esto lógicamente supone que cada persona tiene el derecho de elegir, tiene el derecho de votar. Ahora, también, y correlativo a este derecho, es el derecho de estar correctamente informado. Si no, lógicamente, estaría viendo cercenado este derecho primario, podemos decir, que es el de elegir. Entonces, estar apropiadamente informado
Ello conlleva a que no debe haber restricciones al libre flujo de información y de ideas. Así entonces, de esta forma, la democracia, en su esencia, digamos, no puede ser manipulada a través del poder. El poder no puede manipular al electorado, ya sea reteniendo información, ya sea reprimiendo las críticas, o bien de cualquier otra forma que implique algún menoscabo a este derecho que tiene de estar informado en forma correcta. Bueno, es tan así lo que estás diciendo, Gonzalo, si me permitís que te interrumpa. Sí, por supuesto. Que el informe de la denuncia de Amnistía Internacional refiere directamente que los ataques a posiciones críticas en Internet constituyen un agravio muy preocupante contra el derecho humano a la libertad de expresión y a la libertad de recibir información, obviamente también, y son también un riesgo para la convivencia democrática, dice Amnistía Internacional. Sí. Por esto mismo que vos estabas planteando, ¿no? Porque ¿de qué modo se forma la opinión de las personas si no recibiendo información, ¿no? Exacto. Esto sería, ¿no? Y también dice que el método utilizado en Argentina combina, escuchemos bien esto porque esto es tremendo, la acción de cuentas personales de referentes políticos con trolls, que son cuentas que tienen un alto volumen de violencia en sus mensajes y que tienden a bloquear y desviar la conversación, y también otras cuentas que son parcial o totalmente automatizadas en sus interacciones, que se llaman técnicamente bots, como una síntesis de robots, ¿no? Exactamente. Así que el informe de Amnistía pudo analizar 354.000 mensajes. O sea que no es un informe hecho a vuelo de pájaro, ¿no? Claro. Y durante un periodo particular que fue entre fines de octubre y principios de noviembre del año pasado, y ahí hubo una concentración de problemas para el gobierno relacionados con la situación de los derechos humanos, porque en esos días se había registrado la desaparición de Santiago Maldonado, muy bueno, que después sabemos fue encontrado en el río ahogado, ¿no? Pero en ese momento era un desaparecido, ¿no? Había sido también asesinado Rafael Nahuel, un miembro de la comunidad mapuche, y había en ese momento un ardor, digamos, de reclamo por el encarcelamiento de dirigentes políticos sin condena y la divulgación de imágenes privadas al momento de la detención de esos dirigentes políticos. Exacto, ese era el contexto en el cual se realizó esta investigación. Claro, absolutamente. Entonces, en aquel momento ellos analizan, hay también en el marco de esto algo de Interhouse en el trabajo de Amnistía, porque también una víctima de estas acciones fue Mariela Belsky, que es la directora de Amnistía Internacional en nuestro país, quien había sido reportada por los trolls como como formando parte del gabinete de la Procuraduría de la Nación, que es Carbó, que es un dato inexacto, jamás ha trabajado ahí, bueno. Pero esta fake news fue difundida profusamente durante muchísimo tiempo, ¿no? Exacto, sí. Digo, es una de las formas de ataque, que tiene estas formas que ya nos vas a explicar de los ciberataques, como es el modus operandi de esta forma, digamos, de coartar la libertad de expresión. Y es interesante destacar lo que destaca este informe respecto no solamente de que estas formas de atacar este espacio público creado por las redes sociales no es solamente inhibir la expresión o limitar la circulación de las opiniones, sino además, y eso me parece que sería muy interesante dialogarlo,
es el tema del efecto disciplinador que busca este tipo de ataques puntuales contra la libertad de expresión respecto de los temas de opinión que al gobierno de turno en principio no le convienen. Ese tema que acabas de abordar es central, Gonzalo, porque no por el efecto de silenciar que produce que a una persona que escribe un mensaje inconveniente para determinados grupos le lluevan decenas, centenas o miles de mensajes de agravios, insultos, descalificaciones, etcétera, etcétera. Entonces eso termina funcionando como un efecto mordaza. Claro. Y limitando la comunicación de mensajes orgánicos reales dentro de Twitter, ¿no? Twitter es considerada la cloaca de las redes sociales en el sentido de que estas cosas se pueden visualizar de mejor forma o más gráficamente que en Facebook o en otras, ¿no? Sí, por supuesto. Y porque además tiene la mayor concentración de líderes políticos y periodistas en el mundo, superior a cualquier otra red social. Entonces ahí se da un debate a veces descarnado, digamos, ¿no? Sí. Me gustaría pasar un dato para nuestros oyentes y compartirlo con vos, porque bueno, hemos compartido este informe, pero quisiera decir que todos estos movimientos de ciberataque que consistían en una multitud de mensajes de condena y agraviantes y etcétera, etcétera, y obviamente mucha noticia falsa, han afectado a personas que han sido críticos de la gestión de gobierno, pero que no forman parte de 678. ¿No? Discúlpame, cuando han sido críticos sí están sometidos a estas campañas. Exacto. Pero mientras dicen alguna noticia que no choca con los intereses, verdaderamente pasan desapercibidos. Absolutamente, los mismos que lo critican cuando proponen la reflexión acerca de algún error de gobierno, después los elogian cuando critican a la oposición, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, y por quiero ahí leer son la misma persona. La lista de los investigados por Amnistía Internacional, y son todos militantes kirchneristas los que te voy a leer. Son Hugo Alconada Amón, el periodista de La Nación, muy conocido, ¿no es cierto? Eddie Zunino, director de la revista Noticias. María O'Donnell, de actuación en diversos medios y ahora en una radio muy importante aquí en Buenos Aires. Reinaldo Sietecase, que junto con otros periodistas y con Ernesto Tenenbaum más específicamente, han formado el movimiento de Corea del Centro. Romina Mangel, Marcelo Longobardi, Nelson Castro, periodista muy conocido de Todo Noticias, Carlos Pañi, columnista estrella de La Nación, y agregamos al final de la lista Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz argentino, miembro del Movimiento de Paz y Justicia y un luchador incansable por los derechos humanos en Argentina, y Mariela Belsky, justamente directora de Amnistía Internacional en Argentina, ¿no? Exacto. O sea, ninguno de ellos sospechados de relación alguna con el gobierno pasado, y al contrario, muy proclives al proceso político que estamos viviendo hoy. Por lo tanto, verdaderamente ha sido muy sugestivo que sean ellos las víctimas y ellos también los analizados por Amnistía Internacional, ¿no? Claro, sí, precisamente porque no han sido, me parece, por la persona, está claro, sino por el tema que han elegido. Y entonces digo, en esto es central el tema de empezar a diferenciar cómo se producen este tipo de ataques, porque es puntualmente con temas que no tengan que tener algún debate serio en la sociedad. Absolutamente. Una cosa muy curiosa de todo esto es el modus operandi
de estas agresiones en las redes sociales. Consiste en una secuencia de responsabilidades que en el origen tiene a funcionarios y voceros formales del oficialismo, pero también cuentas de Twitter que están identificadas políticamente con el gobierno nacional, y no tienen vínculos formales o públicos, aunque sí en las redes sociales son reconocidas, y en sus perfiles así también ellos mismos se reconocen como cuentas cercanas al oficialismo. Esto habla de una actividad, diría que si no ha sido prohibida por el oficialismo, por lo menos no ha sido limitada, ni castigada, ni tratada correcta, ¿no? ni tratada correctamente legal y técnicamente, porque la realidad absolutamente, porque la realidad es que estas cosas se producen evidentemente por una falta de ya vamos a ver, digamos, posteriormente, pero esto se produce lógicamente porque hay un vacío legal evidente respecto de cómo es la utilización de estas redes sociales, ¿no? Bueno, es que las redes llegan antes que la legislación. Este es el problema que tenemos con la comunicación, ¿no? Que las redes, así como otros medios de comunicación han llegado antes, ¿no? A la radio le pasó lo mismo, a la televisión le pasó lo mismo, o sea, fueron hallazgos tecnológicos que, puestos a funcionar, encontraban el estatus jurídico incompleto para regularlas. Sí, y quiero destacarte algo importante del informe para que nos sigas contando, digo, este modus operandi, para que podamos dimensionarlo, porque este informe también habla de que estas redes sociales son el principal medio sobre el que los jóvenes en todo el mundo desarrollan sus identidades políticas y consumen noticias. Estas plataformas sociales como Facebook, Twitter, se han convertido en herramientas incluso de control social. Entonces, bueno, digo, dentro de este marco, Edu, y entendiendo este efecto perverso, digo, que provoca un poco estos ciberataques, ¿cómo, desde tu claridad, nos puedes contar cómo es el modus operandi que nos estás contando? Bueno, un poco ya lo hemos abordado, ¿no? Es funcionarios o personas ligadas al oficialismo largan a caminar alguna versión o interpretación de información publicada por los periodistas o de actividades desarrolladas por dirigentes políticos, y estas versiones o agravios o lo que fuera son retuiteados, o sea, reenviados por cuentas que no necesariamente tienen una identidad personal detrás, sino que podrían ser que cualquier persona tuviera 10, 15 o 20 cuentas, ¿sí? Eso en Twitter no hay límite para eso, y que además funcionan bajo nombres que no necesariamente son el nombre de cada persona, ¿no? Podría llamarse de cualquier manera porque Twitter permite eso también. Y además hay otro detalle muy interesante, que es que el grueso de la actividad de Twitter en el mundo se da entre las 9 y las 12 de la mañana, ¿no? Y en la Argentina el pico de actividad de las cuentas analizadas por el informe de Amnistía Internacional estaba entre las 2 y las 7 a.m. O sea, durante la noche, cuando todo el mundo duerme y descansa, los robots cibernéticos, los bots, ¿sí? Sacaban miles de mensajes replicando las publicaciones de estos periodistas o denostando a dirigentes políticos, etcétera, etcétera. Ya sabemos que esto hace aproximadamente unos 60 días atrás, o 90 días, no recuerdo exactamente, Twitter Argentina dio de baja miles de cuentas, cuya identidad no había manera de comprobar. Esto fue obviamente después del informe de Amnistía Internacional, ¿no? Y actualmente veo, porque soy un frecuente y asiduo miembro de esa comunidad,
veo que numerosas personas se quejan de la intervención de Twitter con advertencias acerca de las publicaciones que hacen, o sea, han esmerado el control, podríamos decir, acerca de las publicaciones. Y bueno, hay obviamente mecanismos de denuncia que están empezando a funcionar dentro de Twitter. Esto no quiere decir que vayan a hacer desaparecer estos mecanismos. No nos olvidemos que hay denuncias concretas acerca de la intervención, de supuesta intervención de servicios de inteligencia rusos en la última elección presidencial en Estados Unidos, ¿no? Sí. No nos olvidemos de esto, ¿no es cierto? O sea que no se limita solamente a la Argentina, sino que también es un fenómeno mundial, ¿no? Es un fenómeno que afecta a todos. Claro, no por nada participa en Amnistía, pero además también con la intervención de la ONU, bueno, en fin, de la Organización de la Seguridad y Cooperación Europea, la OEA, la Comisión Africana de Derechos Humanos, bueno, en fin, digo, de todo un conjunto internacional que está viendo que esto evidentemente es un problema global, ¿no? Tal cual. Global. Bueno, algunas recomendaciones que hace Amnistía para que se supere este problema, ¿no? Así vamos cerrando este tema y podemos de todas pasar formas, a otros si me dejas hacer una pequeña observación. Acá en este informe nombran a dos personas puntualmente que son los que ellos hablan como habilitadores, digamos, de los ataques, y son dos casos que plantean acá en el informe, y son nada más y nada menos que Fernando Iglesias y Eduardo Feynman, dos personajes que ya conocemos, ¿no? Sí, los nombran, sí, me extrañó muchísimo que estuvieran designados con nombre y apellido en el informe, pero bueno, es la posición de Amnistía Internacional, ¿no? Y además lo hacen en base a números, no lo hacen en base a especulaciones. No. Por eso los nombros, porque son los casos puntuales que nombra el informe. Claro. Bueno, en función de esto, Amnistía obviamente responsabiliza al gobierno principalmente por la actividad que se desarrolla, esta actividad antidemocrática, digamos, se desarrolla en las redes sociales, y recomienda que sea el Estado el que promueva, junto con las empresas de las redes sociales, una actitud más transparente en relación con la protección de las voces de los ciudadanos que se manifiestan en las redes sociales, ¿no? Y de alguna manera dice que también deberían el Estado y las empresas titulares de las redes fortalecer y simplificar las herramientas de denuncia para habilitar más rápidamente la sanción de las conductas inadecuadas dentro de las redes. Y por otro lado, adjudica no solamente al Estado la violación de los derechos humanos, sino que dice, bueno, las redes sociales también están vulnerando los derechos humanos. Claro. O sea, deberían tomar la obligación de respetar el derecho de expresión de las personas, y con esto construiríamos una sociedad de una convivencia más aceptable. Esto es lo que está planteando Amnistía, entre otras cosas. No hemos abierto nada más que 3 temas de sus recomendaciones, pero hay unas cuantas, y es muy recomendable. Nosotros vamos a publicar el informe completo luego para que todo el mundo tenga acceso. Me imagino que alguna gente ya lo habrá leído porque el informe no es nuevo, pero ameritaba una pasada, aunque a vuelo de pájaro, por este tema que hoy tiene tanta actualidad. Bien. Pero me parece muy bien. Bueno, vamos a ir a el primer corte y ya estamos acá con nuestro querido amigo Andrés Casabán, que ha llegado al estudio, así que ya se va a incorporar con nosotros al programa. Buenas tardes, Andrés. Bueno, muy bien. Bueno, escuchamos una musiquita y volvemos con nuestro entrevistado telefónico. Bueno, perfecto. ¿Sí? Bueno, ok.